El día de hoy nos toca hablar sobre lumbalgia. Tal como indica el gráfico de acá que estamos viendo, la característica es del dolor que se presenta a nivel de la región lumbar, ¿verdad? Bien, es una entidad clínica que se caracteriza por dolor, perdón, en la región vertebral o paravertebral, conocida como región lumbar, que está localizada esta región lumbar entre la duodécima costilla y los pliegues glúteos, ¿no? Todo esto en realidad es la región lumbar, ¿no? Algunos consideran solamente hasta el nivel de sacro, pero a nivel internacional ahora, en la parte de la Liga Europea contra el Reumatismo de EULAR y la ACR, Colegio Americano de Reumatología, para fines didácticos y para ver el compromiso, tomamos en cuenta la duodécima costilla y los pliegues glúteos que están incluyendo el sacro, ¿no? No nos olvidemos que aquí se produce también lo que se conoce como la sacroileitis, como parte de espondiloartropatías. Bien, partiendo de esta definición, lo que me interesa saber es ¿cuántas personas tienen lumbalgia? Aproximadamente el 70-80% de las personas a nivel mundial tienen o tendrán un episodio en su vida de lumbalgia, sea lumbalgia mecánica, inflamatoria, etc. El 14% dura aproximadamente más de 2 semanas y el 90% se resuelve de manera espontánea. Eso quiere decir que estamos hablando de una benignidad en cuanto a este cuadro, ¿verdad? Entonces, a menudo este cuadro responde efectivamente al tratamiento y al reposo, que son la base o los fármacos y el reposo, que es la base del tratamiento en este tipo de cuadros, ¿no? Pero también hay que considerar que el 1.5% presentan un compromiso a nivel neurológico, ¿no? Este compromiso neurológico se manifiesta con las famosas ciatalgias. Tenemos factores de riesgo para la aparición de una lumbalgia, por ejemplo, alteraciones como el incremento de la lordosis, escoliosis, la multiparidad, el tabaquismo, la depresión, el estrés, cefalea, una edad entre los 20 a 60 años, la postura espinal estática y la ocupación o postura dinámica, ¿no? ¿A qué se refiere todo esto? Alteraciones en la misma estructura de la columna con la lordosis o escoliosis, alteraciones que provocan a la larga un incremento de la lordosis, generalmente la multiparidad, el tabaquismo como factor de riesgo asociado a la depresión y al estrés pueden crear serios trastornos a nivel de la musculatura, especialmente, no a nivel estructural, pero sí a nivel de la musculatura. No nos olvidemos que el tabaquismo también es un factor de riesgo para espondiloartropatías, ¿no? La misma cefalea puede ser un concomitante o puede acompañar a cuadros como, por ejemplo, la fibromialgia o los síndromes miofaciales que acompañan a la lumbalgia, ¿verdad? Y la edad de 20 a 60 años, quizá es una edad bastante comprometida, especialmente los 20 a 30 años, donde las personas tienen mayor actividad en la parte ocupacional, si se dan cuenta, ¿no? Especialmente los que trabajan bastante con cargas pesadas. La postura espinal estática o dinámica se refiere a cuadros, por ejemplo, en este caso, cuando tienen compromiso del sistema nervioso central, estamos hablando de pacientes con parálisis, por ejemplo, que pueden presentar lumbalgias, ¿no? Parálisis en miembros inferiores, por ejemplo, ¿no? Y la ocupación o postura dinámica, esos pacientes por ejemplo, están constantemente en el escritorio, ¿no? Y te realizan cierto tipo de posturas o cambios de posición muy precipitados o finalmente se quedan buen tiempo acá, entonces puede producir a la larga lumbalgias. Bien, tenemos las causas que pueden ser específicas o inespecíficas, características mecánicas o inflamatorias, puede ser el tipo de lumbalgia, de acuerdo a la duración puede ser agudo, subagudo y crónico, y también puede ser simple o irradiante. Entonces analicemos todo esto. Mecánico inflamatorio, en este caso se refiere, como pasaba en el dolor articular, el mecánico eventualmente obedece a causas extraaxiales, como por ejemplo la parte muscular, la parte ligamentaria o finalmente una artropatía degenerativa. Hablamos de un dolor de tipo mecánico que aumenta con los movimientos y disminuye con el reposo. En este caso no existe dolor espontáneo de predominio nocturno. En cambio, en el inflamatorio es aquel que aparece en las primeras horas de la mañana, tal como el dolor articular, si se acuerdan bien, o aparece en la noche. No cede con el reposo, más bien puede ceder con la actividad y efectivamente altera el sueño. Entonces, este es típico de los procesos inflamatorios como las espondiloartropatías, las espondilodicitis, en el caso de infecciones, en tumores o metástasis tumorales,
¿no? O cuando hablamos de alteraciones viscerales, ¿no? Concomitantes. De acuerdo a la evolución, hablamos de aguda cuando es menor a 6 semanas, subaguda entre 6 a 12 semanas y la crónica mayor a 12 semanas. Tenemos que entender que el cuadro agudo habitualmente nos habla de un proceso inflamatorio, una artropatía inflamatoria generalmente o infecciosa. Ya el subagudo crónico ya nos hablan de procesos ya crónicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso las artropatías degenerativas como las espondiloartrosis. Según la ubicación de la irradiación, el dolor puede ser no radicular cuando el dolor es regional, o sea, estamos hablando en un lugar específico como la región lumbar lo es. Cuando es radicular, ya se conoce como ciática, ¿no? Ese dolor irradiado por la región posterior del glúteo y del muslo, que puede llegar hasta el talón de los pies. Ya hablamos de la lumbalgia compleja o potencialmente catastrófica, cuando el dolor es mucho más intenso, que no remite y que se presenta un reposo durante el día y la noche. Esto generalmente pasa en síndromes con presiones radiculares muy prolongadas pues, y muy afectadas, ¿no? En el sentido de que hay compresión a nivel de estas raíces. De acuerdo a la fisiopatología, tenemos que hablar de la fuente y origen del dolor. Todo comienza con la alteración en estos señores, en los nociceptores, ¿no? En realidad los nociceptores son receptores neuronales que provocan una serie de impulsos, ¿no? Y estos impulsos posteriormente se transmiten y se son traducidos o interpretados como dolor, ¿no? Estos están situados en diferentes partes del organismo. Sin embargo, en la parte de la columna, cuando hablamos de lumbalgia, tenemos que entender que estos nociceptores, estos receptores del dolor, ¿no? Se presentan donde en los discos intervertebrales, articulaciones interapofisiarias, hueso, periósteo, músculos, tendones, ligamentos y evidentemente las raíces nerviosas, ganglio dorsal, duramano. Estamos hablando tanto de articulaciones, hueso, músculos y sistema nervioso. Entonces entendemos que cualquiera de estos elementos que se encuentre afectado, en este caso, puede producir dolor. ¿Está bien? Sea los discos intervertebrales, en caso de espondiloartropatías, o finalmente, perdón, espondiloartrosis, articulaciones interapofisiarias, huesos o periósteo, cuando hablamos de tumores especialmente, músculos, tendones y ligamentos, cuando hablamos de músculos miofaciales o pequeños esguinces o tendinitis, y raíces nerviosas en el caso, pues, de ya lo que les decía, ¿no? Las compresiones radiculares. Cuando hablamos de la fisiopatología, ya partimos de los nociceptores, ¿no? Todo es el lugar donde comienza la sensación dolorosa. Los movimientos fisiológicos en realidad no son percibidos como movimientos como dolorosos porque no hay irritación y no hay irritación de estos nociceptores ni tampoco liberación de sustancias como la sustancia P que producen en realidad la aparición del dolor, ¿verdad? Debido a esto a que existe un umbral del dolor, ¿no? Un grado provoca y al cual nosotros estamos acostumbrados y lo cual vemos como fisiológico, nuestro organismo lo ve como fisiológico. Pero si existen alguna serie de alteraciones, como por ejemplo la compresión radicular, estiramientos, esguinces, torsiones, esto sí libera una serie de sustancias inflamatorias que actúan a nivel de los nociceptores y disminuye obviamente el umbral doloroso y es ahí donde aparece el dolor, ¿no? Y obviamente los movimientos que realizamos de manera normal ante la estimulación de estos nociceptores, pues producen aún más dolor, en el caso de que especialmente hablamos de un dolor mecánico. Entonces, ¿qué es lo que nos puede producir una lumbalgia? Por alteraciones estructurales vemos la espondilolisis, que es un cuadro similar a la espondiloartrosis o los cuadros degenerativos, espondilolistesis, como la alteración en la parte axial, por ejemplo, un desplazamiento de alguna vértebra en sentido anterior o posterior, alteraciones estructurales en las curvaturas, como la escoliosis, alteraciones en el disco intervertebral, en las articulaciones interapofisiales, como pasa en la artrosis, alteraciones por sopos-esfuerzo, ¿no? Algunos daños o asimetrías que pueden presentar a nivel pélvico, que evidentemente se percute sobre la parte lumbar, ¿no? Por eso la parte de la columna, no solo lumbar, sino también la dorsal.
alteraciones en la musculatura, sea abdominal o sea en la columna misma, sobrecargas, el mismo embarazo, el sedentarismo, la hiperlordosis y cuadros donde exige esfuerzo físico, ¿no? Especialmente cuando no se hace calentamiento, en el caso de las deportivas. Por traumatismos podemos tener distensión lumbar, especialmente de los ligamentos, fracturas de compresión, ya esto generalmente producido puede haber precipitantes como la osteoporosis, por ejemplo, o finalmente serios accidentes de tránsito, los que generalmente o accidentes laborales. Subluxaciones de las articulaciones intervertebrales y la espondilolistesis por fractura, no por traumatismos. Entonces, todo esto, sea daño a nivel articular, sea a nivel óseo o sea a nivel muscular, puede producir lumbalgia. Entonces, cuando yo realice la anamnesis y el abordaje de la lumbalgia en mi paciente, tengo que tomar en cuenta que la anamnesis es un elemento crucial. De acuerdo a la edad y sexo, la ocupación, la historia familiar, actividades deportivas o recreativas, hábitos tóxicos, y ver la semiología del dolor, ¿no? La famosa Alicia. Y dentro de los antecedentes, ver si ha tenido un traumatismo previo, o signos de alarma que los vamos a ver un poquito más desglosados más adelante, como vamos a ver la fiebre, pérdida de peso, antecedentes de neoplasia, o los antecedentes diabetes mellitus 2, atopatías, infecciones, ¿no? Entonces, todo esto se debe tomar en cuenta, ¿no? No es lo mismo hablar de un paciente joven y un paciente anciano. Un paciente joven, cuando tiene lumbalgia, hay que ver si es mecánica o inflamatoria. Generalmente un joven es muy raro que tenga una lumbalgia mecánica, a menos que tenga una actividad deportiva relacionada que le haya exigido mucho esfuerzo. Pero si no es así, en todo caso habría que sospechar de una lumbalgia inflamatoria. De igual manera, el sexo no es algo común encontrar lumbalgias inflamatorias en el sexo femenino, sino en el masculino. Pero sí es más común encontrar lumbalgias mecánicas en pacientes femeninos, obviamente por el embarazo. La ocupación es un detalle importante. No es lo mismo hablar de un atleta que realiza trote y pues ocasionalmente va a tener lumbalgia que de una persona que, por ejemplo, se ocupa de levantar cosas pesadas, como el servicio de transporte, mudanzas, ¿no? Y que puede presentar lumbalgias mecánicas. Asimismo, la historia familiar, el hecho de que haya tenido lumbalgia inflamatoria el paciente, un paciente, no a través de su familia, implica que puede haber un riesgo de también una lumbalgia inflamatoria en ellos. Las actividades recreativas, como el hecho de tener un hobby, qué sé yo, levantamiento de pesas, no puede involucrar o puede influir en la aparición o la presunción diagnóstica, ¿no? Respecto a la lumbalgia. Y hábitos tóxicos como factores de riesgo, sí, tenemos el tabaquismo y el sedentarismo. Entonces, los signos de alarma que nosotros vemos en los pacientes, debemos ver en personas menores de 50 años, en caso de lumbalgia inflamatoria, más aún cuando tiene menos de 20 años, neoplasias, o historia de cáncer, pérdida de peso, fiebre, más de 38, especialmente en lumbalgias de tipo infecciosas, infecciones como antecedente, infecciones de tracto urinario, salmonelosis, tuberculosis, antecedentes de traumatismo o traumatismo grave reciente y síndrome de caudequina, ¿no? De cola de caballo, con serio compromiso de vísceras. Entonces, de esta manera, cuando yo veo, tras haber hecho la anamnesis, veo el examen físico, cierto tipo de detalles. Primero lo que voy a realizar es el alineamiento de las apófisis espinosas. Veo si esa columna, desde el examen físico, en la parte posterior, veo si no hay un desvío, ¿no? Como pasa en las escoliosis. Los espacios tóraco-braquiales, ver si hay una dismetría para eso. Las alturas de las caderas, una pelvis asimétrica. Posturas antálgicas con una inclinación hacia uno u otro lado, puede ser por el mismo compromiso articular o por el mismo compromiso muscular, ¿no? Alteraciones en la curvatura como la hipercifosis o hiperlordosis, dismetría de miembros inferiores, si una extremidad inferior es más larga que la otra, generalmente se acepta con una dismetría mayor a 2 centímetros cuando hay diferencia entre las dos extremidades. ¿Puede precipitar a una lumbalgia? Por supuesto que sí. Existencia de contusiones, heridas, hematomas, abscesos,
o deformidades, ¿no? Que puedan provocar. Algunas neoplasias podrían ser significativas, pueden evidenciarse a través de deformidades. Cuando cuando haré la palpación de mi paciente, esas apófisis espinosas las voy a ver y a evaluar de esta manera, ¿no? Una por una. Luego las articulaciones sacroiliacas, el coxis y finalmente la parte muscular, la musculatura paravertebral lumbar, que lo vemos acá, si tiene unos datos de hipertonicidad, hipotonicidad, porque eso nos puede hablar de un síndrome miofacial, ¿no? Un síndrome muscular. Y las partes blandas, ¿no? La piel especialmente y tejido celular subcutáneo. Bien, cuando termines de realizar esa palpación, voy a ir a las maniobras especiales y a los movimientos especiales. Vamos a valorar la amplitud de los movimientos en los diferentes planos, una flexión de 40 a 60 grados, una extensión de 20 a 35 grados, una rotación de 3 a 18 grados y una lateralización de 5 a 20 grados. Esto lo debemos valorar tanto los movimientos activos como pasivos. No nos olvidemos que los movimientos activos son aquellos que realiza el paciente solo, sin apoyo, y mientras que los pasivos es una etapa donde ayuda el explorador. Un examen que nos ayuda a ver si hay compromiso del movimiento de la columna es el test de Schoeber, ¿no? Mide el grado de la flexión de la columna lumbar cuando el paciente está en bipedestación o está parado, ¿no? Lo que se hace es se mide o se toma un punto de L5, S1 y 10 centímetros más arriba se toma otra medida, pero esto en una posición neutra, o sea, es parado, ¿no? Mirando hacia el frente, erguido. Cuando el paciente les realiza la flexión, si yo veo un incremento más de 5 centímetros, ¿no? En este caso es normal, pero si no aumentan estos 5 centímetros, ya es patológico. Hay una alteración en el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, debería más bien aumentar en los momentos de realizar la medición. Quiere decir, unos 6, 7 o 8 centímetros más, pero cuando no es así, ya estamos hablando de una restricción en los movimientos. Algunos elementos que debemos tomar en cuenta, especialmente si hablamos de compromiso del sistema nervioso, la parte radicular, ¿no? Hacemos los reflejos, tanto el rotuliano como el aquiliano, ¿verdad? De esta manera vamos a evaluar las raíces nerviosas. De igual manera, voy a realizar un análisis de la sensibilidad superficial y profunda de los distintos segmentos. Llamemos desde L1 hasta S1, ¿no? Entonces, todos estos segmentos podemos ver si es que o no existe alteración. Ya cuando vemos S2, S3 y coxis, ya veremos una alteración a nivel de la sensibilidad acá, ¿no? Esto más comúnmente visto en la caudequina. Maniobra de la serie. Una maniobra bastante conocida en la cual se pide al paciente que esté en decúbito supino, el explorador se encuentra obviamente a un costado, y lo que se hace es levantar la extremidad inferior del lado que le molesta, obviamente del lado que siente dolor neuropático, ¿sí? Si este paciente presenta dolor, ¿no? Entre los 30 y 60 grados, más o menos entre acá y acá, el dolor irradiado desde la región lumbar hasta el talón de los pies, entonces estamos hablando de un compromiso radicular, de que esta lumbalgia tiene un compromiso radicular. Realmente hay una compresión. En cambio, si no lo presenta, entonces no lo tienes, simplemente una lumbalgia que probablemente obedezca a problema lumbar o directamente muscular. En la serie invertido se hace colocando al paciente en decúbito prono, o sea, de pancita sobre la camilla exploradora, se le pide que flexione la rodilla y en esta posición, ¿no? Lo que se hace es hiperextender, como están viendo, ¿no? Hiperextender la cadera. En el caso de que el paciente presente parestesias en esta región, en la cara anterior o lateral del muslo, o finalmente dolor en la región lumbar, junto con este compromiso del sistema nervioso, hablamos de una afectación que está producido a nivel de L3, L4. Maniobra de Braga es igual que la serie, paciente en decúbito dorsal, miembro inferior extendido,
y se le pide al paciente que levante la pierna, se le ayuda, ¿no? De una manera pasiva. Eh, lo que se hace es más o menos a una altura de 30 o 40 grados, realizar la dorsiflexión, ¿no? Dorsiflexión de la punta de los dedos del pie, y cuando realizamos esto se produce la misma sensación que la cegue, ¿no? Un adormecimiento, parestesias o dolor irradiado. Entonces ahí estamos hablando de una prueba de Braga positiva, nervio ciático. Maniobra de Fagerstam es una maniobra de Braga, pero añadiendo la flexión de la columna cervical. Se le pide al paciente que levante un poco la cabeza. Si el paciente presenta dolor, ¿no? Se presenta dolor, entonces hablamos de un compromiso del sistema nervioso, lumbalgia nerviosa. La maniobra de Herin-Sotas consiste en la aparición del dolor cuando el paciente realiza la maniobra de Valsalva, esto por compresión de las raíces nerviosas. Se le pide al paciente que esté en decúbito, más bien sentado, a un costado de la camilla, cierra la cavidad oral y con los dedos colocando, como ven acá, ocluyendo las fosas nasales, se pide que insufle. Cuando insufla y no sale el aire, se provoca un aumento de la presión endocraniana. Esto repercute sobre el sistema nervioso central, especialmente a nivel de médula espinal, distendiendo la dura madre. Y cuando se distiende la dura madre, provoca compresión del sistema nervioso. Si hay compresión del sistema nervioso, el paciente va a presentar parestesias, ¿no? Aparte del dolor lumbar, ¿no? Que estábamos comentando eso. Parestesia significa los famosos adormecimientos o el dolor neuropático. Bueno, la prueba de Goward consiste que el paciente esté en decúbito supino, decúbito dorsal. El paciente deja, bueno, como pueden ver acá, deja una mano a nivel del tobillo, ¿no? O del talón del paciente, ¿sí? Y empieza a elevarlo. Ahora, otro elemento importante es que a este nivel también el paciente tiene que colocar la otra mano exploradora a nivel de la región lumbar, ¿no? Entonces, si cuando levante la mano y además levantamos un poquito la región lumbar, hay dolor, entonces hablamos de una lumbalgia de tipo mecánica sin radioleucopatía. La prueba de Postaccini, como hace un momento estábamos hablando, como el láser invertido casi, paciente en decúbito ventral, ¿no? Decúbito prono, flexiona la rodilla, y esto se provoca el dolor a nivel de la región glútea, ¿sí? Lo que pasa es que esto se produce en cuadros donde existe compresión ya muy severa, más del 80% de las raíces nerviosas. Apenas estamos provocando un estiramiento del nervio, entonces está provocando dolor, ¿no? Entonces es un poquito menos complejo que la SEC. La prueba de Neri, paciente en sedestación, paciente sentado, ¿no? Con la cadera en 90 grados, lo que hace es inclinar la columna cervical o la cabeza hacia adelante, ¿sí? Si hay alguna afectación de una raíz, ¿no? Se hace al lumbar, en este caso, produce dolor. O sea, esta maniobra produce dolor irradiado en la región lumbar, se transmite directamente por estiramiento de la médula espinal. Un elemento importante es ver la marcha. El caminar sobre los talones y el caminar sobre las puntillas. Cuando vemos al paciente, le pedimos que camine sobre los talones, estamos hablando de que están trabajando principalmente el tibial anterior y el extensor común de los dedos. Si no puede caminar sobre esto, estamos hablando de una alteración de la raíz sacra 1. Pero si al revés, si el paciente no puede caminar sobre las puntillas, probablemente hay una alteración en L4, L5. ¿Quiénes trabajan acá? El gemelo y el sóleo, o sea, los tríceps. Entonces, de esta manera, cuando hablamos de un compromiso radicular, si hablamos de L4, L5, ¿qué vemos? Alteraciones en la sensibilidad de cara anterior del muslo, rodilla, pierna y maleolo interno. Los reflejos generalmente están abolidos, especialmente el reflejo rotuliano. La alteración motora es a nivel del cuádriceps. L5, S1, la cara alterada del muslo es la que está alterada en cuanto a su sensibilidad, la cara posterior externa de la pantorrilla y el dorso del pie, ¿no?
¿Qué músculos se alteran? El glúteo, los extensores de la pierna y el dedo gordo mayor a la flexión plantar y la flexión dorsal. Este es el que se altera en la cuestión del pie. En cambio, en el S1, o sea, ahí sacra 1, se afecta la cara posterior del muslo y de la pierna. El reflejo principalmente alterado es el aquiliano. Por eso es importante los reflejos osteotendinosos, ¿no? Ya nos puede dar una idea qué disco estaría alterado, o qué raíz, perdón. Pero, y ahí está el pero, debemos tomar en cuenta de que no toda lumbalgia debe obedecer a algo benigno. Por lo tanto, existen banderas rojas, ¿no? Que nos hablan de alarma ante un paciente con lumbalgia. Cuando hablamos de dolor torácico, fiebre, pérdida de peso, disfunción intestinal o vesical, ¿no? Historia previa de cáncer, enfermedad sobreagregada, déficit neurológico positivo, alteraciones de la marcha, la edad, deformidades progresivas en la columna, el dolor que se incrementa durante la noche y no cede con el reposo, y aquellos pacientes que toman esteroides o que han estado usando medicamentos endovenosos para calmar el dolor. A ver, entonces si analizamos, muchas veces el dolor torácico puede estar relacionado a cuadros de las espondiloartropatías, ¿no? Procesos inflamatorios que pueden estar evidentemente manifestados también por dolor lumbar. La fiebre y pérdida de peso, en este caso nos habla de probablemente dos cosas, o tuberculosis o también nos puede hablar de neoplasias. La disfunción intestinal vesical ya nos puede hablar de una compresión o una caudequina. La historia con cáncer, no nos olvidemos que una parte de las neoplasias pueden metastizar a columna y eso puede provocar evidentemente dolor. Enfermedades sobreagregadas, sí, como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes con alteraciones como el hipotiroidismo, que pueden provocar serios trastornos en la mineralidad o en la parte de mineralización ósea, como osteoporosis y fracturas, ¿no? A este nivel. El déficit neurológico progresivo indica una progresión del daño a nivel de las estructuras nerviosas, no nos olvidemos eso. Alteraciones en la marcha y anestesia en silla de monta nos hablan de trastorno a nivel del sistema de conducción nerviosa. El hecho de que sea menor de 20 nos habla de una espondiloartropatía inflamatoria, probablemente. Mayor de 55 nos habla de que una artropatía degenerativa probablemente esté afectando, o puede ser una neoplasia, por ejemplo, o una tuberculosis. Las deformidades progresivas de la columna empeoran el dolor, ¿no? Aumenta el dolor y eso es un poco más difícil de tratar, ¿sí? Aquel dolor que se incrementa durante la noche y no se ve con reposo nos habla de una lumbalgia inflamatoria. Y el hecho de que el paciente esté con glucocorticoides, por ejemplo, nos habla de que el paciente podría hacer una osteoporosis. Pero también hay banderas amarillas donde nos debe llamar la atención y sospechar en otros cuadros y hacer un abordaje un poquito más profundo. ¿No? Cuando el paciente especialmente niega su dolor, ¿no? O niega de cierto tipo de detalles del dolor, el miedo, la evasión o disminución de las actividades que presenta nuestro paciente. Cuando el paciente siente que está relacionado específicamente a su actividad laboral y hace que esto pueda influir sobre el dolor, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una explotación laboral en este caso. Cuadros donde el paciente siente que es mejor no tratarlo y pues que no requiere mayor tratamiento, eso nos debe llamar la atención, la negativa por parte de los pacientes. La asociación con depresión o aislamiento social, ¿no? Problemas financieros, exageración de síntomas en algunos casos, o ganancia por compensación. Si se dan cuenta, estos cuadros, más que todo va a la parte psicológica, ¿no? Psicoemocional. Entonces, esto nos debe llamar la atención en el sentido de que muchas veces nos puede dificultar en el tratamiento de las lumbalgias y el abordaje de las lumbalgias. Pues si mi paciente viene con lumbalgias, a menudo en un cuadro agudo no se hacen muchas pruebas, van a ver que en gran parte no se hacen pruebas, a menos que tenga esto o esto, banderas rojas o banderas amarillas. Si ya tiene banderas rojas o amarillas, entonces estamos hablando de que hay que hacer laboratorios. Reactantes de fase aguda, electroforos de proteínas en caso de tumores, ¿no? Reactantes de fase aguda en caso de sospecha de procesos inflamatorios. Y las pruebas de imagen, ¿no?
cuando hablamos, por ejemplo, de esto, ¿no? Alteración del disco, ¿sí? Y aquí miren cómo está apareciendo una compresión radicular, ¿no? Una compresión medular, más bien dicho. Aquí vemos el conducto, ¿no? Raquillo con la médula espinal, pero aquí hay compresión. De la misma manera acá. Proceso donde está una calcificación está afectando el canal, el conducto raquídeo y están produciendo compresión. Y esto evidentemente se va a transmitir a través de signos y síntomas neurológicos. Ya no solamente va a ser el dolor en la región lumbar, sino también va a tener con un compromiso neurológico. En caso de espondilolestesis, aquí es bien claro, ¿no? Aquí tenemos sacro y la quinta lumbar. Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, ha habido una anterolistesis de L5, L4 y L3. Ha perdido totalmente el eje. Y esto está produciendo ¿qué? ¿No? Está produciendo a la larga este daño a nivel del cartílago del disco intervertebral e indirectamente está produciendo compresión. De la misma manera, cuadros como por ejemplo el colapso vertebral típico de la osteoporosis, si se dan cuenta, ahí está, ¿sí? Las famosas vértebras en diábolo, y esta compresión o este aplastamiento vertebral algunas veces se acompaña de hernias de disco. Pero también puede producir dolor cuando no nos olvidemos que también tienen nociceptores, ¿no? Los huesos sí pueden producir dolor. Bien, y las famosas hernias de disco, aquí está bien visible a través de esta resonancia magnética, que es diferente a esta, ¿no? Que es una tomografía. En tomografía se ve bien la médula espinal, ¿no? Y los discos intervertebrales. En cambio, en tomografía no se ve bien, más dicho. En resonancia sí se ve bien, ¿no? Como pueden ver acá. Dura madre y aquí está la médula espinal. Pero vean, miren cómo la dura madre y el líquido, todo esto está siendo protruido por esta hernia, ¿no? Por este disco intervertebral que se está herniando, ¿no? Hay un prolapso. Y aquí miren, el prolapso está comprimiendo ya médula espinal, si se dan cuenta. Entonces, estas compresiones radiculares también son causas de dolor lumbar con radiculopatía. Algunos casos, como por ejemplo este, donde hay afectación del disco y además del hueso subcondral, nos hace sospechar de una espondilodicitis, ¿no? Un compromiso inflamatorio de columna y también disco intervertebral. Y acá además vemos la hernia de disco. Entonces estos cuadros a menudo pueden presentarse en procesos infecciosos, ¿no? Como la tuberculosis, la brucelosis. Más visto aún aquí, miren cómo este disco inflamado está invadiendo totalmente acá, la parte del hueso. Entonces, en este tipo de casos sospecho dos cosas. O es una espondilolisitis o es un neo. El que nos va a dar el diagnóstico al final va a ser la biopsia. Pero esto está produciendo, miren, la compresión radicular a este nivel. Aquí un disco intervertebral protruido también a este nivel. Son varias regiones donde hay compresión, pero esta es la que más me sobresale, ¿no? Por el daño a nivel óseo. Más aquí ya vemos, pero ya no un daño único. Mire, hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres y aquí hay cuatro. Entonces, cuando vemos este tipo de daño multivertebral, podríamos sospechar, y es lo más común, de una neoplasia, una metástasis en columna vertebral. Miren, varias regiones. Por tanto, tenemos que definir si la lumbalgia es pura, está localizada en la región lumbar o lumbar paravertebral, puede ser uni o bilateral, en una franja o un cinturón que puede irradiarse hasta los glúteos, ¿sí? Y que generalmente se asocia a una contractura muscular. Ojo. Pero ya cuando hablamos de una lumbalgia con ciática, el dolor lumbar además es irradiado y tiene otra característica de un dolor neuropático, ¿sí? Y esta lumbalgia puede ser una lumbociática esclerotógena o una radicular. La esclerotógena, ¿no? Se produce porque se activa el nervio sinovertebral recurrente y los ramos comunicantes gris. Este dolor va referido hacia el glúteo, puede ir al muslo y a la rodilla, ¿sí? Y este dolor se exacerba generalmente por posiciones sostenidas, es decir, estar mucho tiempo de pie, ¿sí? Por ejemplo, o mucho tiempo recostado.
Aquí no hay dolor, no hay compromiso muscular ni sensitivo, o sea, no hay alteración en esta parte, ¿no? La parte de compresión radicular. Estas ya son metaméricas, como hemos visto, afectan a la pierna, tobillo y pie. El compromiso muscular y sensitivo ya es evidente en la compresión radicular. En la esclerotógena no es así. ¿Sí? El déficit motor sensitivo y los reflejos están alterados de acuerdo al compromiso que se produzca o al daño que exista a través de este compromiso radicular o la compresión radicular. El síndrome lumbocrural es un síndrome que se caracteriza por dolor que se irradia a la cara anterior del muslo y de la piel, debido a que esto es producido por la afectación de estas raíces nerviosas, L2, L3, L4. La cara anterior, como veíamos, esto no es el enlace invertido, por ejemplo. Esta tensión radicular se puede buscar a través del signo de O'Connell o la maniobra de O'Connell, que elonga el nervio crural. ¿Sí? Se produce una cuadresia del bicuádriceps. Es la maniobra con el otro nombre de la serie invertido, ¿no? Y si mi paciente tiene lumbalgia, sea mecánica, radicular, etcétera, lo primero que tengo que hacer es tenerlo a mi paciente en reposo. Una cama dura, generalmente se le coloca un tablón acá debajo del colchón. Pues de la mejor manera, posición de cúbito lateral, una de cúbito lateral, la que tolere evidentemente, y esto por espacio de unos 7 días. La fisioterapia nos va a ayudar bastante realizando estos ejercicios de relajación muscular y neurológica, ¿no? La flexión de la parte de la columna dorsal, cervical, la flexión de la cadera, ¿sí? Y pues para disminuir aún más el dolor, nos acompañamos de los fármacos. Puede ser desde una dosis de paracetamol, ¿sí? Con las dos que le estoy mencionando, AINES, como el diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno. Cuando hay un compromiso muscular, los relajantes musculares, como los benzodiazepínicos, diazepam, que utilizan algunos, ¿no? O los benzodiazepínicos, la ciclobenzapina, el carisoprodol. El problema de estos miorelajantes es que producen somnolencia, sequedad de mucosas, estreñimiento, que a veces molesta al paciente. En casos ya severos, ¿no? Llegamos a utilizar el tramadol o la codeína, opioides menores, ¿no? Cuando estamos hablando de fibromialgia asociada, eventualmente los antidepresivos nos van a ayudar, como la amitriptilina, por ejemplo, 25 a 50 miligramos cada 8 horas. También nos producen, si se dan cuenta, la mayoría de los tratamientos nos producen somnolencia, ¿no? Y los anticomiciales, cuando hay dolor neuropático, los neuromoduladores, como la gabapentina, ¿no? Entonces, algunos medicamentos que están a prueba y que también colaboran, como la capsaicina. Entonces, tenemos una gama de medicamentos que nos podrían ayudar. En este caso, estos medicamentos, ¿no? Generalmente se los utiliza un lapso de 7 a 10 días, exagerando, junto con su fisioterapia. Entonces, eventualmente puede reducir o disminuir la intensidad del dolor, que es lo que nosotros estamos buscando en una primera instancia, porque no te vas a poner a estudiar al paciente en el laboratorio y después dándole el tratamiento. No, tienes que calmar el dolor, dependiendo de la severidad. Si es un dolor severo, habitualmente no te vas a responder solo al paracetamol, entonces a menudo tienes que combinar el paracetamol con el tramadol, ¿no? Analgésico con opioide menor. ¿Estamos de acuerdo? Si hay un compromiso muscular, de preferencia usa relajantes o relajantes musculares. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay un compromiso neurológico, aparte de dar los antiinflamatorios, dale amitriptilina, ¿no? Que esto te puede ayudar para pacientes con fibromialgia especialmente. O si tiene un compromiso radicular, dale, acompáñalo con gabapentina, ¿no? Esos estirones o parestesias que tiene son molestosos para nuestros pacientes. En casos que sean refractarios, hablamos de esas hernias que veíamos hace un momento, con gran compromiso, se recurre al tratamiento quirúrgico, ¿no? El dolor. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento quirúrgico, déficit neuromotor persistente, discapacidad, dolor severo, progresivo, tratamiento durante 6 meses que no ha funcionado, cola de caballo, eso sí o sí ya tiene que tratarse, ¿no? Dolor en la parte baja de la espalda, dolor inflamatorio especialmente, debilidad o compromiso motor de extremidades inferiores, la ciatalgia bilateral,
anestesia montar y la incontinencia vesical o intestinal. Todos estos nos hablan de que si no responde al tratamiento adecuado con lo que es la primera fase, entonces hay que recurrir al tratamiento quirúrgico. Especialmente cuando hablamos de estas urgencias, ¿no? De la cola de caballo o las incontinencias. Algo está pasando. Esto eventualmente yo lo he visto particularmente en accidentes de tránsito, ¿no? Cuando tiene incontinencia vesical o intestinal. Muy bien, con esto habríamos concluido la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo la próxima teórica. Que les vaya muy bien, que tengan una buena tarde.